Esta historia no me pertenece. Créditos a Neon Sangetsu de Fanfiction. Y así la torre comienza a derrumbarse. Capítulo 18. Yo soy la tormenta. Algo andaba mal. Viserys lo supo en el instante en que vio a Damen, incluso estando a salvo rodeado por su guardia real y sentado cómodamente en el trono de hierro. No pudo reprimir la repentina huida de pavor que sintió al ver el rostro ensangrentado de su hermano. Alguien le había cortado la mejilla, pero eso no era lo peor, al contrario, estaba furioso. En aquel momento, cuando envió a un sirviente a exigir una reunión a solas, no le dio mayor importancia y la aceptó sin dudarlo. Pero ahora, había acudido a él con armadura completa, la hermana oscura descansando a su lado, con el rostro esculpido en piedra. Viserys se alegró de repente de haber decidido traer a Blackfyre ese día, y aún más de haber comenzado a entrenar en el arte de la espada. Algo le decía que tal vez necesitara esas lecciones hoy. Damen se detuvo justo antes de llegar a la Guardia Real, frente al trono. Tenía la mirada sombría y el semblante aún más oscuro. Viserys tomó la iniciativa. Hermano, ¿a qué debo el placer? Damen lo miró fijamente con ojos oscuros. ¿Los enviaste tú? ¿Indulto? Viserys parpadeó, algo desconcertado tanto por la repentina pregunta como por la acusación implícita en ella. Él era quien ocupaba el trono, él era quien estaba rodeado por no menos de 4 guardias reales, él era el rey, y sin embargo, por un instante, casi sintió como si todo eso le hubiera sido arrebatado. Al final, lo dejó con una expresión algo desconcertada. No sé a qué te refieres. Damen emitió un sonido irritado, casi un gruñido. Habla con claridad o te arrancaré esa corona de la cabeza y te mataré a golpes con ella. Viserys retrocedió. Era tan inusual que su hermano lo amenazara así, tanto que por un instante se quedó sin palabras, pero no cedió. Enderezándose en el trono, con cuidado de no cortarse la mano, miró fijamente a su hermano con una mirada de acero. Te diriges a tu rey, elige bien tus palabras. Damen no lo hizo. El rey envía sus saludos. Casi escupió la última palabra como si fuera la más oscura de las maldiciones. ¿Los enviaste? ¿Enviar a quién? Preguntó frunciendo el ceño. Quizás seas tú quien debería hablar con claridad, no sé de qué estás hablando. Alguien envió a 4 hombres a mis aposentos en la hora del lobo para matarme mientras dormía. Fracasaron. Dejé los cuerpos donde estaban. Negó con la cabeza con una mueca de incredulidad, mientras Viserys se quedaba atónito ante la repentina declaración. El último me dijo que los habías enviado tú. Lo niegas. ¿Qué locura fue esta? ¿De verdad creía que sería capaz de cometer un acto tan vil? Lo niego rotundamente, dijo, poniéndose de pie con dificultad y apoyándose en Blackfyre. Jamás te desearía ningún mal. Y sin embargo, estos asesinos penetraron en la Fortaleza Roja, burlaron a los guardias y, de alguna manera, llegaron a mi alcóhube sin oposición. Esto me hiere tanto como a ti. Damen realmente creía que tenía algo que ver con esto. La ira se convirtió en dolor, distorsionando aún más sus palabras. No tienes aliados en la corte más que yo solo te he defendido siempre, de verdad. Siseó su hermano menor con la misma voz que la de Caraxes. Solo has intentado alejarme, al valle, a la guardia de la ciudad, a cualquier sitio menos a tu lado. Llevas más de 10 años siendo rey y ni una sola vez me has pedido que sea tu mano derecha. Viserys, incrédulo, se irguió. ¿Por qué haría yo eso? Damen lo fulminó con la mirada, como si fueran dagas rojas como la sangre. Porque soy tu hermano, y la sangre del dragón corre espesa por mis venas. Alzó su brazo sano con un grito de exasperación. Entonces, ¿por qué me hieres tan profundamente con estas acusaciones infundadas? Son infundadas, hermano. Damen se acercó, obligando a la Guardia Real a bloquearle el paso con las espadas a medio desenvainar. ¿O son ciertas? Se inclinó para mirarlo fijamente, impasible ante la amenaza implícita de violencia. Mientras dejabas que Rhaenyra y Naruto huyeran a los peldaños de piedra, yo estaba vulnerable, expuesto. La única razón por la que sé que él no tuvo nada que ver es porque se molestó en curarme. Otra vez, alguien lleva meses intentando matarme, si no fuiste tú, ¿quién te atreves? Viserys se levantó de su trono, con los oídos zumbando. A lo lejos, percibió vagamente el rugido de Vermithor. Su temperamento se enfureció y un oscuro impulso surgió en su interior. Quería arremeter contra Damen, herirlo, como él mismo había sido herido. En ese instante, un destello de preocupación cruzó el rostro de Damen. Su ira se alimentó de ello, incitándolo a seguir adelante, impulsándolo a bajar corriendo las escaleras, espada en mano pero no, él era mejor que esto. Con un esfuerzo supremo de voluntad, Viserys se obligó a sentarse una vez más. Eres mi hermano.
De mi sangre. Preferiría cortarme las manos antes que hacerte daño. Damen se dio la vuelta con un gruñido. Siempre he dicho la verdad, lo sabes. Y si por alguna remota casualidad no hubieras hecho esto, entonces solo un hombre posee el método o los medios, solo una persona se beneficiaría de una batalla entre nosotros. Dio un paso al frente, señalándolo con el dedo, lo que provocó que la Guardia Real se enfureciera de nuevo, aunque él apenas les prestó atención. Júrame por la memoria de nuestra madre que no tuviste nada que ver con esto y júralo con sinceridad. Viserys vio el camino al que conducían sus palabras y las eligió con sumo cuidado. Te lo juro, por la memoria de Elise. Damen lo fulminó con la mirada, se obligó a sostenerle la mirada hasta que el príncipe renegado quedó satisfecho. Pasó un instante, luego otro más, y la tensión seguía aumentando. Finalmente, su hermano cedió. Te creo. Maravilloso. Viserys soltó su espada, hizo una señal a sus guardias para que bajaran, sin prestar atención a sus protestas, se levantó del trono y bajó los escalones para encontrarse con su hermano. Damen no se resistió, ni siquiera cuando le puso una mano en el hombro y lo atrajo hacia sí. Lo estrechó en un rápido abrazo y apoyó la cabeza en su hombro, dándole una palmadita en la espalda. Su hermano podría haberlo apuñalado entonces. Una pequeña parte de él aún temía que lo hiciera, que aprovechara ese momento de amor fraternal para arrebatarle la vida. Si ese iba a ser su destino, que así fuera. Se preparó para el frío punzante dolor de la carne en sus entrañas. Nunca llegó. Increíblemente, su hermano menor dio un paso atrás y optó por una estrategia diferente. Entonces, Otto Hightower eres el responsable, ahora lo veo tal como es. Una serpiente mentirosa y traicionera que casi mata a Aemma y que intentó manchar nuestro trono con su sangre. Cuidado, ahora. No debe revelar sus cartas demasiado pronto. ¿Y qué es eso? Un cabrón. Damen escupió al suelo. Un segundo hijo que no hereda nada que no se apropie para sí mismo. Él no te protege. Yo sí lo haría. No pasó por alto el tono suplicante en su voz. ¿De qué? Nuestros enemigos y tú. Damen le dio un golpe en el hombro. Puede que te hayas vuelto más fuerte desde la última vez que hablamos, pero no lo suficiente. Ese consejo de sanguijuelas todavía se aprovecha de ti para sus propios fines y tú se lo permites. Una ceja plateada se alzó, justo cuando casi dejaste que alguien sembrara la discordia entre nosotros. Damen vaciló y miró fijamente al suelo. Había sido el mejor en muchas cosas, pero nunca en disculparse. Viserys dejó escapar un profundo suspiro, sintiendo el peso de su edad más que nunca. ¿Qué quieres que haga, hermano? La ira oscura volvió a brillar en la mirada de su hermano. Cuelguen los Hightower y denlos de comer a nuestros dragones, como se merecen todos los traidores. Si hiciera lo que deseas, significaría el fin de Antigua. La mitad del reino se rebelaría y la otra mitad nos vería como simples monstruos. Tenemos que hacer algo, apasionado como siempre, y lo haremos. Viserys echó un vistazo a su alrededor. La sala del trono permanecía prácticamente vacía, a excepción de la Guardia Real, cuyos miembros eran leales y en quienes confiaba plenamente. Y sin embargo, Criston Cole se encontraba entre ellos esa noche. Rhaenyra lo había dejado atrás cuando zarpó hacia los peldaños de piedra con Naruto y el Lord Comandante Westerling. ¿Por qué? Algo le inquietaba al mirar al joven, y, solo por esta vez, decidió pecar de precavido. Más vale prevenir que lamentar, como decía el refrán. Déjenos en paz y cierren las puertas hasta que yo diga lo contrario. El joven interrogado se resistió a su orden. Su gracia es tan sabio, os dije que nos dejarais. Les gritó a todos. Obedeced a vuestro rey. Ante una orden directa, obedecieron a regañadientes. Uno a uno se fueron marchando y cerraron las puertas tras de sí. Viserys contó hasta 3 para asegurarse de que nadie lo escuchara. Solo entonces se atrevió a hacerle señas a Damen para que se acercara y pudieran hablar en privado. Tengo un plan, aunque puede que no te guste que lo haga. Su hermano nunca había sido de los que se oponían a los planes descabellados, y ahora tampoco lo hacía, pobrecito. No importa si me disgusta o no, con tal de que mantenga a raya a esos buitres de Hightower, o distraído. Viserys titubeó un instante más y, cansado de la situación, decidió arriesgarse. ¿Puedo confiar en ti, Damen? Algo cruzó fugazmente el rostro del joven, apareció y desapareció antes de que pudiera descifrarlo. ¿Era su imaginación, o su hermano se había enderezado un poco? Seguramente era su imaginación. No tenía forma de saberlo, de comprender cuánto tiempo terriblemente largo, Damen había esperado para oír esas 5 pequeñas palabras, ni cómo cambiarían las cosas a partir de ahora. Por supuesto que puedes confiar en mí, dijo su hermano, golpeándose el pecho con el puño.
lo que necesites, lo que sea. Bien, bien. Esas palabras eran exactamente lo que quería oír, no, incluso mejor. El rey sonrió, y su sonrisa era la de un dragón. Algo que tengas que decir. Damen lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué tramas, hermano? Viserys le hizo una seña para que se acercara y le habló del gran plan sin rodeos. Necesito que tú y tus capas doradas recolecten, el resto se perdió en un susurro. Damen silbó. Una jugada audaz, pero es necesario. Antes de eso, necesitamos más aliados. Damen lo observó durante un largo rato, evaluándolo. ¿Y qué clase de aliados son esos? Viserys se atrevió a susurrarle de nuevo al oído. Su hermano lo entendió enseguida, pobrecito, y casi se echó a reír a carcajadas. Aún así, se recostó con una sonrisa salvaje. Otto perderá la cabeza cuando se entere de esto, si no muere del susto. ¡Qué día tan feliz sería! Pero, por desgracia, el destino rara vez fue tan benévolo. Entonces, que no se dé cuenta. Bueno, corrigió con una sonrisa amarga, no hasta que sea demasiado tarde. Mejor mantenerlo ocupado hasta el último momento. Mientras esté distraído por esta cortina de humo, no se dará cuenta del verdadero peligro a tiempo. Creo que Rhaenyra estará contenta con el resultado final. Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. En efecto, lo hará, me atrevo a decir que estará encantada. El suyo era un plan notablemente sencillo, los mejores solían serlo. Mi padre habría estado orgulloso. Y ese fue otro pensamiento espantoso. Baelon estaba en la plenitud de su vida cuando murió. Jinete de dragones de Vagar, mano del rey, en la cima de su condición física. ¿Cómo pudo un hombre así morir de una simple herida en el estómago? Su muerte los había conmocionado a todos en aquel momento, ¿y acaso Otto no se convirtió en mano del rey poco después? ¿Lo había envenenado? No, seguro que no. Seguramente su ambición no podía remontarse tan atrás, ¿pues sí? Me sorprendes, hermano, dijo Damen de repente, distrayéndolo. Lo miró. ¿Cómo es eso? Una sonrisa fue su recompensa. Eres más cruel de lo que pensaba. Viserys le dio una palmada en la espalda. Compórtate, los necesito vivos. Su hermano esbozó una reverencia poco cortés ante él, pero claro que sí, su gracia. 0.0.0. Caraxes alzó su largo cuello con un trino ululante mientras Damen se acercaba. Por fin, algo de acción. Es hora de derramamiento de sangre. 0.0.0. Vermithor se puso inquieto. Nunca había estado ocioso por mucho tiempo, ni siquiera durante su juventud con Jaehaerys. Sencillamente, no estaba en su naturaleza. Su apodo era la Furia de Bronce, no estaba en su naturaleza quedarse quieto. Y sin embargo, siguió esperando, esperando, esperó. Estaba cansado de esperar. En realidad, él y Silverwing habían esperado muchísimo tiempo desde la muerte de sus últimos jinetes. Ahora los tenían de nuevo, como en los viejos tiempos, pero ya no era lo mismo. Anhelaba ponerse a prueba, destrozar a sus rivales como lo había hecho hacía mucho tiempo con Jaehaerys. Por suerte, su nuevo jinete no era débil. Viserys solía guardar silencio, pero albergaba una furia propia, un dragón en lo más profundo de su ser. Rara vez se manifestaba, pero cuando lo hacía, bueno, Vermithor esperaba que se despertara pronto. Estaba terriblemente aburrido. Mientras su compañera velaba felizmente por su última nidada, de sus huevos seguramente nacerían muchos polluelos fuertes, él mismo anhelaba la acción, deseando con ansias las batallas y la guerra que se avecinaban. Fuego y sangre, sangre y batalla, batalla y huesos, el crujir de la muerte de los enemigos entre sus fosis una vez más, mientras desgarraba el mundo con nada más que sus fosis y su aliento. Vagar comprendía la llamada del combate, pero no había visto al anciano curtido en décadas. Ni siquiera estaba seguro de que el viejo reptil siguiera vivo. Syrax tuvo suerte. Su hija dorada y salvaje se dirigía a toda velocidad a los peldaños de piedra con su jinete mientras un repentino alboroto cerca de la entrada de su guarida llamó su atención. Silveryn trinó suavemente, captando su atención. Curioso, el viejo dragón alzó la cabeza con un gruñido grave y entrecerró los ojos hacia el sol naciente. Ambos habían crecido demasiado para el foso de los dragones y, por lo tanto, se habían acostumbrado a holgazanear en el campo cuando no estaban cuidando de sus crías. Aún así, aquel clamor lejano captó su atención y se sacudió con fuerza, refunfuñando mientras sus viejas articulaciones protestaban. Pero a pesar de su edad, su vista seguía siendo tan aguda como siempre. Vio a los recién llegados mucho antes de que ellos lo vieran a él. 2 jinetes a caballo. Los reconoció por el olor, sino por la vista. Viserys. ¿Y su pareja? Curioso.
¿Qué los había traído hasta aquí tan temprano por la mañana? Quizás el rey se había peleado con su hermano, quizás no, ¿qué importaba? Curioso, el viejo dragón observó atentamente, gruñendo levemente mientras descendía de su caballo. Vermithor. Para su sorpresa, Viserys habló con una voz grave y resonante. ¿Te he descuidado últimamente? ¿Vamos de casa? Esas últimas 3 palabras fueron música para sus oídos ancianos, le hicieron sentirse joven de nuevo. ¿Una oportunidad para volar con su compañero y burlarse de los tontos? Dar la orden. 0.0.0. Silverwing se animó al ver que Aemma se acercaba. La joven reina le recordaba a su amada Alysanne, un alma bondadosa con una voluntad de hierro oculta. Alysanne había sido una buena gobernante, a Aemma bien podría sucederla. Observó cómo su jinete desmontaba de su caballo y se alejaba con apenas un leve vacilación. Distraídamente, notó a la joven Visenya sujeta a su pecho con un arnés seguro, y allí, a su lado, en una montura de cuero similar, hecha para un dragón joven, estaba el pequeño Bail. La cría negra no se separaría de su compañero. Bien, como debía ser. La oportunidad de extender sus alas y cazar una vez más como lo hacía en los días antiguos. ¡Qué glorioso sería! Los dragones carecían de la capacidad de sonreír, pero Silverwing tenía muchas otras maneras de expresar su alegría desbordante. Su cola se meneaba como la de un perro ansioso mientras inclinaba la cabeza y bajaba un ala para Aemma. Por un impulso repentino, bajó un ojo para observar a los pequeños atados al pecho de la reina. La pequeña Visenya arrulló suavemente al verla, sin temor alguno, mientras que Bail trinó desafiante. Tenía espíritu para ser tan joven. Le sería de gran utilidad en las batallas venideras. Y serían muchas. Silverwing le dio un codazo a Aemma con el hocico y resopló en señal de aprobación. Por su parte, la reina rió y se llevó una mano a la mandíbula, rascándose la barbilla. Bien, bien. Había entrenado bien a este humano. Más abajo ahora, más abajo. Para su crédito, la reina mostró la debida deferencia y, con delicadeza, se subió a su lomo, asegurándose de sujetarse bien a sí misma y a sus crías en la silla de montar. Elise Targaryen había hecho lo mismo con sus propios hijos mientras montaba a Melas hacía mucho tiempo. La reina roja se había sentido muy orgullosa aquel día. Ahora era su turno. Aemma respiró hondo para controlar sus nervios y, entonces, en alto valirio, pronunció las palabras que tanto ansiaba oír. Vuela, por favor. Ella no daba órdenes, preguntaba, como un igual a otro. Por eso la había elegido. Silverwing rugió de alegría y accedió con gusto a su petición. Vermithor se unió a ella un instante después. Juntos, emprendieron el vuelo. 0.0.0. Al amanecer del día siguiente, Naruto se despertó con un fuerte dolor de cabeza. ¿Alguien sabe el nombre del punk que me golpeó en la cabeza anoche?, se quejó. Diría que sí, pero ni siquiera yo puedo recordar qué demonios pasó. Mi cabeza. Kerame gimió en su oído. Un clamor lejano llamó su atención. ¿Estás despierto?, preguntó una voz al abrirse la tienda, lo que hizo que él levantara la vista y viera entrar a Rhaenys con una sonrisa divertida. Me sorprende, pensé que tendrías algo que contarnos. La miró entrecerrando los ojos, sin comprender del todo. Hay algo que contarte. La tormenta, muchacho, le dijo chasqueando la lengua, provocando una mueca de dolor al recordarlo tardíamente. Anoche ahogó a una cuarta parte de nuestros enemigos, lo suficiente como para preocupar bastante a los hombres y a mi esposo, pero los testigos afirman que fue a varias leguas de distancia. Una escena bastante aterradora, a juzgar por sus palabras. Dicho esto, cogió una copa y le sirvió un poco de vino. Toma, parece que has dormido mal. Esto debería aliviar el dolor, dijo en voz baja. Gracias. Dio un largo sorbo a la bebida que le ofrecieron para ordenar sus pensamientos. Recordaba, fragmentos, retazos, las voces, el poder, la tormenta, pero había un vacío, como si hubiera olvidado algo, algo terriblemente importante. Estaba seguro de que volvería con el tiempo, una vez que cesara la migraña. Con cierto retraso, se le ocurrió una idea. ¿A dónde se habrá ido Rhaenyra? Está explorando la zona por su cuenta antes de que nosotros salgamos, le dijo la anciana. Debería estar de vuelta en una hora. Un clamor lejano acabó con eso. O en los próximos minutos, corrigió con una sonrisa divertida. ¡Qué niña tan inquieta! Haciendo una mueca, se incorporó, frunciendo el ceño al ver su ropa aún húmeda. ¿Tenemos un plan? Me refiero, aparte de lanzarme contra las fuerzas enemigas, claro.
Estoy seguro de que algunos de los demás quieren hacer parte del trabajo por su cuenta sin tener que depender de mí para todo. Los hombres serán enviados a otro enclave de las islas para que participen en la batalla que se avecina. Mi deber es trabajar junto a mi hijo y mi primo incendiando las cuevas circundantes. Mi esposo dirigirá personalmente a los hombres a la batalla en un cruce para tenderles una emboscada a nuestros enemigos. Hizo una pausa, esperando su asentimiento, y luego continuó: en cuanto a ti, tu tarea sigue siendo sencilla, continúa tu camino de destrucción, aplasta las montañas circundantes y usa a tu enorme amigo para asegurarte de que no puedan huir como los cobardes que son. Me atrevo a decir que el tuyo es el trabajo más difícil de todos. Bueno, entonces, ¿qué tal si comemos algo antes de partir?, dijo con una sonrisa burlona. Syrax mugió a lo lejos, provocando risas. Probablemente también debería alimentar a los dragones. Sin pensarlo, comenzó a quitarse la camisa, pero se detuvo al darse cuenta de que Rhaenys aún no se había ido. ¿Qué te importa? Tranquilízate, dijo riendo. No es nada que no haya visto antes. Se sonrojó. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Un poco. Rhaenys soltó una risita y se marchó por donde había venido, dejándolo solo para que buscara ropa abrigada y con suerte seca, para cambiarse. Rojo y negro, por supuesto. No le sorprendió. Era lógico que Rhaenyra los eligiera para él, así lo mejor sería integrarlo a su casa. Un desayuno rápido lo dejó debidamente reanimado. Cuando terminó, supo que Rhaenyra lo estaba buscando, aunque solo fuera porque podía sentir su presencia merodeando por el campamento, con Syrax aún más atrás. ¡Ay, Syrax! Aunque seguía siendo más pequeña que Melas, había empezado a crecer a toda prisa desde que la princesa empezó a dejarla alejarse cada vez más del foso de los dragones. Sabía que no debía acercarse a ella sin una ofrenda adecuada. Un gesto de su mano conjuró un par de clones de sombra, que pronto fueron enviados a buscar y entregarle una cesta de pescado fresco, o quizás dos. Estaba creciendo mucho, casi tanto como Caraxes. Hablando de clones de sombra, le alegró comprobar que no había noticias de los que había dejado en Desembarco del Rey. Sabría si alguien lograba eliminarlos, y así sus recuerdos y emociones pasarían a ser suyos. Pero nada procedente de la capital. Tras curar a Damen una vez más y ante su negativa a tener un guardián, había trasladado discretamente a varios clones disfrazados para vigilar a Viserys y a Aemma, sin perder de vista al consejo privado. Hasta el momento, nada parecía fuera de lo normal. Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando divisó a Rhaenyra, al otro lado de la siguiente colina. Tardíamente, se dio cuenta de que aún llevaba puesta su armadura, aunque, por suerte, se había quitado el casco y había dejado que su cabello ondeara libremente al aire salino. Le sentaba muy bien, a decir verdad, pensó que se veía bastante bien así. La princesa parecía estar dando órdenes a varios soldados, él se mantuvo al margen y la dejó desarrollarse bajo la responsabilidad del mando. Al final, su vacilación fue en vano. Un instante después ella lo vio y una sonrisa irónica apareció en su rostro. Eso es todo, dijo, despidiendo a sus subordinados. Compórtense bien y hagan lo posible por sobrevivir. Tengo fe en ustedes. Muchos de los hombres se pavoneaban ante sus elogios, y él sintió que una fea raíz de celos se enroscaba en su corazón. La aplastó con el pie mientras ellos se inclinaban bruscamente y se marchaban. Rhaenyra llegó un momento después. Aquí estás. Le echó un vistazo a su atuendo e hizo un puchero, como solo una princesa podía hacerlo. ¿Vas a partir de nuevo? Prácticamente sí. Ella resopló, visiblemente disgustada. Dependen demasiado de ti, lo sé. La besó en la mejilla, tarareando suavemente mientras ella se inclinaba hacia él y le devolvía el beso. ¿Sigue sin decirme qué te dijo Alicent? Se echó hacia atrás con una sonrisa, mostrando los dientes mientras negaba con la cabeza. Menos mal que eres guapo. Ella lo abrazó por el cuello. Prefiero a los guapos. Tal como prefiero una respuesta, replicó él, sin dejarla escapar. Y preferiría no estar aquí, en los apestosos Stepstones, dijo, dándole un rápido beso en la mejilla para que entendiera mejor su mensaje. Las cosas que hacemos por amor. Ay, usó esa palabra con demasiada ligereza. Se sonrojó, pero, como nunca se acobardaba ante un desafío, le devolvió la jugada. Amor, dices, solo te quiero por tu dragón. Syrax emitió un gorjeo indignado al fondo. Rhaenyra le dio un manotazo en el brazo, hundió la cabeza en su pecho y murmuró algo entre dientes. Naruto frunció el ceño. ¿Indulto? Alto Valirio, explicó. La miró con los ojos entrecerrados. Te estás burlando de mí, ¿verdad? Eso le provocó una risita. Para nada. Mira, te voy a enseñar.
Fíjate en mis labios y repite después de mí. No creo que tengamos tiempo para. Repite después de mí, cantó ella por encima de su protesta, y sus labios se fruncieron por un instante antes de pronunciar lo que, para él, sonó como un galimatías. Costagon Nike Vigo no, Isa Rieñe Nike. Naruto parpadeó. Princesa, dime qué dijiste. Ella sonrió radiante. Significa, puedo besarte, mi señora. Él sabía a qué se refería y le siguió el juego. ¿Puedo? Ella le puso un dedo en los labios con una sonrisa pícara. Dilo bien. Entonces, alto Valirio. Lo intentó, de verdad que lo intentó, pero acabó destrozando la pronunciación. Quesa, le respondió ella cantando con una risita alegre. Una chica salvaje y desconcertante. Y eso significa. Rhaenyra se puso de puntillas y lo besó apasionadamente en los labios. Significa que sí. La besó con pasión y sintió su sonrisa contra él mientras lo abrazaba, atrayéndolo aún más. La estrechó contra sí, sin importarle la armadura de acero valirio que se le clavaba. Valió la pena. 1000 veces valió la pena. Apoyó las manos en sus quederes blindadas y resistió la tentación de levantarla, o mejor aún, de encontrar algo sólido y presionarla contra ello. Los hombres vitoreaban al fondo, gritando y aplaudiendo. El romance parecía ser una buena inspiración. Mordiéndose el labio, Rhaenyra retrocedió a regañadientes, mirándolo fijamente a los ojos. No quiero que salgas ahí fuera, y si te haces daño, estaré bien. Él extendió la mano y le tomó las suyas. Esto no tardará mucho. Ten cuidado ahí fuera, ¿me oyes? Una ceja pálida se arqueó hacia él con leve diversión, siempre segura de sí misma. Lo dice quien provocó la tormenta. Se rió. Qué curioso que digas eso, porque siento como si tuviera uno en mis manos. Ella se burló. No soy una tormenta, soy fuego y sangre. Como bien sabes, esposo. Aún no estaban casados, pero, por Dios, esa palabra les impactó profundamente. Rhaenyra lo soltó y se alejó pavoneándose, contoneando las quederes. Tenía que tener la última palabra, ¿verdad? Naruto negó con la cabeza y observó cómo Rhaenyra se retiraba. Entonces, por un instante, solo un instante, vio algo. No pudo precisar qué era, solo que su visión se nubló por un momento y una segunda silueta pareció superponerse a la de ella, mayor y más alta, más fuerte, una mujer adulta, más segura de sí misma que nunca. Divisó a Blackfyre a su lado, con su larga cabellera aún más larga, una corona de hierro forjado negro sobre su majestuosa cabeza, y allí, caminando a su lado, con su cabello rubio, una melena canosa por tantas batallas, y luciendo una sonrisa astuta y sardónica, él mismo. Entonces ese mismo espectro giró y lo miró. Espera, ¿por qué demonios tenía un parche negro sobre el ojo derecho? Eso implicaba que había sido herido, o tal vez se lo había arrancado por razones que no podía comprender. Ese mismo espectro sonrió con sorna y habló de repente, sobresaltándolo terriblemente. Nos vemos pronto. Naruto parpadeó y balbuceó. Para cuando volvió a abrir los ojos, el breve atisbo del futuro había desaparecido. Miró a la izquierda, luego a la derecha, y no vio nada. ¿Viste eso? Kerame bostezó en su oído. Ver que, no es nada. Seguramente se lo había imaginado todo. Cuando uno piensa en sí mismo de mayor, no siempre se reconoce, tiende a percibirse como diferente a como uno es ahora. Había muchas cosas que podían perdurar en el futuro, claro, pero la idea de que, en esencia, acababa de tener una visión del futuro, le hizo preguntarse si, al final, se convertiría en una persona diferente. Y hoy, bueno, era obvio. Hoy fue un muy buen día para la guerra. 0.0.0. La guerra nunca cambia. La campaña siguió adelante sin cesar. Y esta vez, un ejército de clones de sombra marchaba con él. Armados y protegidos, arrasaron con el enemigo como una guadaña cega el trigo, con él a la cabeza. Fue una masacre sangrienta. Los que huyeron fueron arrinconados hacia el siguiente punto estratégico, donde los Velara Jones y los soldados de Rhaenyra se abalanzaron sobre ellos con furia. Y Naruto seguía presionando, permitiéndoles ahora un respiro. El día transcurrió lentamente mientras conquistaban una isla, luego una segunda, y ahora una tercera, obligando al devorador de cangrejos y a sus hombres a retroceder cada vez más hasta que no tuvieron a dónde ir. Quizás fue impaciencia por su parte, quería que esos traficantes de esclavos fueran derrotados, muertos y acabados, sin prisioneros, sin supervivientes, fuego y sangre. No le temía al combate, nunca lo había hecho. Ya había quitado vidas antes, muchas veces, y estos, eran lo peor de lo peor, así que los trató como tal. El aire ardía con Yatsu.
Brazos dorados se desgarraban y se rompían con una imprudencia temeraria y desenfrenada. Algunos huyeron de él, otros corrieron. Le daba igual, tomaron su decisión cuando empezaron a vender esclavos, cuando eligieron aprovecharse de los inocentes, cuando empezaron a dejar a hombres y mujeres buenos en la playa para que los cangrejos se los comieran. Pasó junto a muchos cadáveres así, infestados de piojos púbicos, cáscaras arrugadas que debieron morir agonizando. Verlo solo hizo que luchara con más ahínco contra la triarquía. Mátenos a todos. No lo duden, no muestren piedad. Todos debían morir. Quienes no cayeron bajo sus puños fueron pisoteados por Kerame. Él abrió sus cuevas y los obligó a huir una y otra vez, indiferente a sus gritos, sus súplicas, sus gemidos pidiendo piedad. Y él siguió luchando. Lord Corlys podría apoyarlo después de que ganara en los peldaños de piedra, o podría cambiar de bando más adelante. Seguía sin importarle. Si los traicionaba, ahora o en el futuro, tendré que matarlo. La constatación lo entristeció un poco, no por la muerte del hombre, sino por la facilidad con la que había recurrido a la violencia desde que llegó a Poniente. Una pequeña parte de él, una parte infantil, había muerto en su interior. No, eso no era correcto, seguía muriendo incluso ahora, desvaneciéndose con cada vida que arrebataba. Esta gente necesitaba algo más que palabras, era estupendo que escucharan, claro, pero al final todo se reducía a fuego y sangre. El rugido de un dragón rasgó el cielo sobre nuestras cabezas y, con él, una imponente sombra que atravesó la niebla. Naruto estiró el cuello, entrecerrando los ojos con curiosidad a través de la niebla. ¿Caníbal? Por mucho que lo intentara, a esa distancia no podía estar seguro. En cualquier caso, era un pato muy grande, incluso más grande que el de Melá. ¿Qué hacía aquí? Pronto obtuvo su respuesta cuando la bestia se abalanzó sobre la flota del devorador de cangrejos con un rugido furioso, escupiendo fuego mientras engullía tanto a piratas como a traficantes de esclavos. Vio el verdoso resplandor de la muerte incluso desde allí y se estremeció al ver cómo un barco particularmente grande implosionaba sobre sí mismo en una columna de muerte esmeralda. Incluso mientras se desmoronaba, la criatura pasó al siguiente, devorando al enemigo con un hambre casi salvaje. Hizo una pausa por un momento, preguntándose si un dolor agudo le atravesó las sienes. Hambriento. Sí, definitivamente él. Una segunda sombra surgió de las nubes, y eso que era peligroso, agarró un barco entero con sus garras y alzó el vuelo. La embarcación se desmoronó bajo su agarre y se precipitó al mar, enviando a los supervivientes, entre gritos de terror, a una tumba acuática. Otro dragón, se dio cuenta, más viejo, más decrépito, no tan grande, pero igual de letal. A ese no lo reconoció. Un nombre clavado en su cráneo sin que él lo pidiera. Vagar. ¿Acaso toda esa sangre y matanza habían atraído a dragones sobre ellos? Bueno, mientras no estuvieran atacando su bando por el momento, podía ignorarlos. Por ahora, tendremos que lidiar con ellos si se vuelven contra nosotros y se están atacando entre ellos. Así parecía. Vagar se abalanzó repentinamente sobre el caníbal, clavándole los dientes en la articulación vulnerable de su ala derecha. Se cometieron errores. El dragón más grande se liberó de sus mandíbulas y se volvió hacia ella con un grito de furia antes de empujarla de vuelta a las aguas poco profundas, destrozando aún más naves de la triarquía a su paso. Una llama verde brotó, solo para ser recibida por un resplandor ámbar humeante. Justo delante de él, Syrax se apartó de los dos dragones más grandes y, en su prisa por escapar de la matanza, voló directamente hacia una lluvia de flechas. Se elevó hacia el cielo con un grito de sorpresa. Naruto no pasó por alto el grito de dolor que siguió. Así, sin más, todos los pensamientos sobre dragones desaparecieron. Se puso furioso. Rhaenyra estaba bien. Él lo sabía, porque tenía que estarlo. Haría falta algo más que una flecha para hacerle daño. Sin embargo, su temperamento se agitó de todos modos. Vaya, un pensamiento extrañamente tranquilo lo asaltó. Creo que los Targaryen están empezando a influirme. Un pirata vociferante, ataviado con una vestimenta esociana extravagante, se abalanzó sobre él con espadas curvas en alto, listo para atacar. Naruto no se molestó en discutir ni en suplicarle, en cambio, apartó la primera espada con desprecio, paró la segunda, lo desestabilizó por completo, literalmente, le dio un golpe de revés para aturdirlo, atrapó sus espadas cuando se le escaparon de las manos y las usó para cortarle la garganta. Para cuando su víctima cayó desangrándose sobre la arena, ya había avanzado 10 pasos y matado a 10 millones más. Y luego 10 más encima de eso, decenas y decenas, cientos. Extendió la mano,
creando una masa de brazos de chakre, cada uno empuñando el Rasenshuriken. Luego los lanzó al aire y atravesó la carnicería que siguió. Pocas fuerzas en el mundo shinobi se atreverían a resistir ese yatsu, y aquí en Poniente, ninguna. El resultado, aniquilación, evaporación, olvido. Una flecha pasó silbando junto a su rostro, esquivándola con facilidad, giró y lanzó una bomba de bestia con cola contra el acantilado. Los afortunados se evaporaron al instante. Los desafortunados sobrevivieron lo justo para caer al vacío. Furioso, desató 2 explosiones más, enviando a hombres y mujeres a su perdición, gritando de dolor. Alguien le arrojó un hache mientras estaba distraído, él la atrapó y se la devolvió, partiéndole el cráneo a un traficante de esclavos. Una espada se clavó en su espalda y rebotó. De un solo puñetazo, destrozó el rostro de su amo. Basta, no más. Mátenlos a todos. Era un caos, y sin embargo, todo parecía tan lento, tan distante, mientras masacraba a esos monstruos. Aún así, era plenamente consciente de su entorno, de la sal y los gritos en el aire, del latido de su propio corazón mientras los destrozaba. Dragones luchaban en la retaguardia mientras más gusanos arrojaban fuego sobre sus enemigos. Los esclavistas arrojaban sus armas y huían derrotados. Otros luchaban hasta el final, no importaba demasiado. Los persiguió con sus clones de sombra para destrozarlos. Hace una eternidad, y sin duda lo parecía, simplemente habría apaleado a estas personas hasta dejarlas al borde de la muerte y las habría encerrado, confiando en que las autoridades impartirían justicia. En Poniente no existía la justicia, o mejor dicho, a menos que uno mismo la creara, y así lo hizo. Su justicia era la violencia, la misericordia que les brindó fue una muerte rápida, cuando esta escoria esclavista merecía algo mucho peor. No se rió, porque no sentía placer alguno en ello, no estaba loco, simplemente mataba. No deberíamos estar haciendo esto, comenzó a suplicar una pequeña, diminuta, parte infantil de él. Esto no somos nosotros. Naruto se lanzó hacia adelante, aplastando la garganta de otro vil esclavista que tenía entre sus manos. Cállate, no somos monstruos, son personas. Callarse la boca. Tal vez si hablamos con ellos podríamos. Deja de hablar. Buscó en lo más profundo de su ser, agarró esa voz con ambas manos y la estranguló hasta que se apagó. No había tiempo para dudas, no podía permitírselas. La línea que separaba la ingenuidad de la esperanza era casi invisible. Ahora lo comprendía. Este mundo era oscuro, así que tuvo que cerrar su corazón y dejarlos morir. Naruto aceleró. No hay otra palabra para describirlo. Sus brazos se movían de un lado a otro, decapitando a su paso. Rasengan, Rasenshuriken, cada aspecto de su arsenal salía disparado con furia. Era la tormenta, era la muerte. Nadie que se cruzara en su camino sobrevivió para contarlo. Aquellos pocos aliados que vislumbraron su figura fugaz jamás lo olvidarían, transmitirían la historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Al final de la campaña, se ganaría un nuevo título por la brutalidad que siguió del Señor de la Sangre. Y allí, al final de todo, finalmente lo vio, el responsable de este fiasco, alimentador de cangrejos. 0.0.0. Kragasdraar no era un buen hombre, quizás lo había sido alguna vez, antes de las mutilaciones, antes de las heridas, antes de la Soria Gris. Quizás no, en realidad, ya no lo sabía. Reconocía que, recordaba muy poco de su vida últimamente, tan grande era su tormento. Tenía una familia, aún podía recordar eso. Una esposa, habían tenido hijos, no, una hija y un hijo, habían muerto, los había matado él, los había matado alguien más. No podía recordarlo. Incluso ahora, al intentar evocar el vago recuerdo, este se le escapaba entre los dedos como agua salada, dejando solo un dolor sordo en su lugar. Vivir era una bruma de dolor y asesinato, infligir agonía a otros era una de las pocas maneras que aún tenía de distraerse de la constante agonía que era su propia existencia. Todas sus victorias no significaban nada. Incluso la espada de acero valirio que había adquirido recientemente de un capitán de barco desprevenido no significaba prácticamente nada como premio. Esta terrible enfermedad ya le había arrebatado tanto, por lo que dirigía a sus hombres desde lejos, reacio a tocarlos, para no someterlos al horror de su enfermedad. Pero eso pronto cambiaría. Pronto, este mundo conocería el dolor. Pronto, este mundo sufriría como él había sufrido. Pronto, este mundo y los 7 reinos experimentarían el horror de la Soria Gris, tal como él lo había hecho. Sí, Kragasdraar, el alimentador de cangrejos, no era un buen hombre, lo sabía, lo aceptaba, lo asumía,
Los peldaños de piedra eran solo el principio. Les mostraría a todos. Era el presagio de ese dolor. Lo traería a Poniente, a los mismísimos dragones. Los arrastraría a todos, los humillaría y los arrojaría a los cangrejos. O al menos ese había sido su plan, hasta que lo vio. Una bestia rubia cubierta de sangre. Decenas de miles de hombres lo separaron. Y sin embargo, esos ojos llameantes estaban fijos en él y solo en él. Este hombre, este monstruo, que masacraba a sus soldados como si fueran un muchacho inexperto que jamás hubiera empuñado una espada, lo vio. Su mano dorada y resplandeciente se alzó, y con ella un dedo solitario, señalándolo a través del caos. Indiferente a la sangre y al sudor, a los dragones que rugían en el fondo, este berserker rubio solo tenía ojos para él. Algo en esos orbs brillantes lo aterrorizaba. Aquí había alguien que también conocía el dolor, y estaba decidido a infligírselo 10 veces más. Su sola voz estremeció al mundo. Krabfjeder, Kragasdraar regresó a la cueva. Esta isla estaba perdida. Era hora de retirarse. La bestia lo persiguió. El necio jamás lo encontraría. Estos túneles eran inmensos y los conocía como la palma de su mano. Dracarys. Nunca supo quién había gritado aquella palabra. Parecía una chica, pero no estaba seguro. Al final, no importaba. El resultado era el mismo. Una ráfaga de fuego le cortó la huida, obligándolo a retroceder tambaleándose, con un brazo protegiendo su rostro enmascarado en un vano intento de resguardarse. Vio un dragón dorado que se elevaba en el aire y le escupió. Ese momento de ira le costó muy caro. Una mano le agarró el brazo por detrás y tiró con una fuerza devastadora. Sintió un chasquido y se sobresaltó, alarmado al encontrarse frente a un muñón ensangrentado. El dolor tardó en aparecer, siempre había sido así desde que contrajo la soria gris, pero cuando llegó, la conmoción lo dejó paralizado. Se tambaleó, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo? Ante su rostro destelló oro purísimo, un puño enguantado le golpeó con el dorso de la mano y lo derribó. Su máscara salió volando, perdida en el caos. Alguien gritó, nunca supo quién. Soria gris, ¿quién Soria gris? No dejes que te toque. Kragas buscó a tientas su martillo con la mano que le quedaba, pero una bota le impactó en la cara. Tardíamente, vislumbró a quien iba a matarlo. Cómo brillaba como el sol. ¿Crees que esto duele? El chico de oro estaba furioso con él, gritando y despotricando mientras lo atacaba. Esto no es nada. Cada palabra traía consigo un nuevo golpe, más dolor sacudiendo su cuerpo ya moribundo. ¿Cómo se siente? Ser completamente desesperado y no poder hacer absolutamente nada al respecto. Idiota. Sintió cómo le crujían las costillas, cómo se le rompían los órganos, cómo se le desgarraba la carne mientras el ataque continuaba, golpeándolo por todos lados, pero incluso entonces, quedó dolorosamente consciente de todo. ¿Cómo crees que se sentían tus víctimas cuando las dejabas atadas en la playa y no tenían escapatoria? Draar intentó hablar, lo único que salió fue un gorgoteo sangriento. Algo se había roto dentro de él. Escuchó un chasquido húmedo horrible cuando intentó moverse. Intentó alcanzar su martillo, y también su nueva espada, pero su brazo no respondía. Cuando por fin encontró el primero, ya era demasiado tarde. Un débil golpe hizo que una enorme boca llena de dientes le arrancara la mano de cuajo a la altura de la muñeca. Esta vez no sintió dolor alguno, aunque quizás fuera por la conmoción. Era un zorro dorado gigante el que se cernía sobre él. ¿Estaba alucinando otra vez? ¿Ya estaba muerto? Te sientes indefenso, dijo una bota que lo pisoteó en el pecho, inmovilizándolo donde yacía y destrozándole aún más huesos. ¿Asustado? Bien, ahora sabes cómo se sentían todos antes de que los mataras. Con los oídos aún zumbando, Draar oyó el crujido del acero y supo perfectamente lo que significaba. Había conseguido su nueva espada. Maldita sea. Bueno, ahora es tu turno. Espero que lo disfrutes. Su ojo bueno se giró hacia él. En ese instante, experimentó un breve momento de cegadora claridad mental. La triarquía nunca dejará de perseguirte ahora. El rubio, Naruto, alzó su espada prestada, con la mirada fría y dura. Entonces también los mataré. El acero valirio se precipitó en un arco devastador. Así terminó la vida de Kragasdraar.